Bueno, mi gente, aquí un nuevo video para el canal. Mi nombre es Juan Esteban, estoy aquí con mi amiga Cristina. ¿Cómo estás? Hola. Vamos a hablar sobre este temita que me parece muy interesante, hay muchas emociones, mucho que compartir, mucho que contar, mucho que mostrar en ese tema de la relación padres e hijos. Vamos a profundizar en todo lo que es una relación padres e hijos, cómo ha sido la historia, mi propia historia, la historia de Cristina con sus hijos y de cómo hemos profundizado todo ese tema, porque he visto que a partir de esta relación nosotros como hijos podemos adoptar muchísimos caminos de vida, ya sea, pongámoslo así, desde el mal o desde el bien. Podemos nosotros como hombres adoptar la violencia, la drogadicción, la calle, muchísimas cosas allá afuera, o podemos adoptar ya que sí nuestro camino de vida, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, mejorar nuestras relaciones, que no sean desde la violencia, desde los celos, del poseer, sino que podemos generar un nivel o un estilo de vida mucho más pleno, mucho más en sintonía con nosotros mismos y sin generar ese caos que vemos allá afuera, que lo hemos normalizado completamente, pero que de normal no tiene absolutamente nada. Vamos a romper como esa barrera que hay entre padres e hijos para la comunicación y, bueno, cómo lo hemos experimentado nosotros. Entonces me gustaría que te presentes, que cuentes un poquito de tu historia para que empecemos en este temita. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Cristina Álvarez. Vamos a hablar de ese tema de autosanación y cómo yo llegué a ese tema de autoconocimiento. Voy a saltarme un poquito a la historia y ahorita volvemos como al principio. Hubo un momento muy caótico en mi vida que, pues obviamente vamos a hablar del tema de los hijos, que fue fundamental para como la cereza del pastel, cuando mi hijo, uno de mis dos hijos, tengo dos hijos, un hombre y una mujer, el niño tuvo un intento de suicidio. Fue para mí muy fuerte, ese fue un choque muy fuerte porque ya venía con muchísima violencia y esa fue la cereza del pastel que yo dije, no sé cómo demonios, pero tengo que cambiar, o sea, como tengo que salir de esta mierda, literal, así lo sentí. Uh-huh. Entonces fue un choque muy fuerte y fue como también de decir, empezar como a clamarle a la vida o a Dios como quiero sabiduría porque quiero enfrentar esto, o sea, yo no quiero ser la misma, o sea, me duele hacerle daño a los demás, o sea, me duele ser como soy, no me gusta esta mujer que soy, ese rechazo hacia mí misma y no sabía no sabía qué hacer, no sabía como que sentías que ese caos y ese mierdero no era nada normal. No, yo decía yo decía, mierda, la vida no puede ser esto. Yo decía, la vida no puede ser esto, o sea, yo no puedo creer que uno viene aquí a este plano, a este mundo, y que esto sea la vida, que esto sea un ser mamá, que esto sea educar hijos, o sea, esto es una mierda, o sea, yo no creo que esto sea de esta manera. Entonces yo como que lo cuestionaba, pero obviamente pues uno con toda la programación, con tantas cosas que tiene uno, y obviamente hay muchos choques. Uh-huh. Y a partir de eso empecé ese camino de autoconocimiento, de darme cuenta que soy yo misma. Pero vamos a arrancar la historia. Ese fue como el punto que me hizo sentir a mí que ahí era el choque era el cambio, que tu hijo se fuera total, o sea, era eso, o sea, o yo cambio o literal, o sea, es muy fuerte, mi hijo se va a matar, mi hijo se va a suicidar, porque era lo que yo sentía dentro de mí, o sea, a pesar de que no era muy, digámoslo, como espiritual, ¿cierto? Pero desde muy niña sí he sentido como algo como ese de ser muy, yo lo decía como en mis términos, muy bruja, muy ese sexto sentido, uh-huh. Muy de que yo le decía a las amigas, hey, mira, yo las observaba y no sé, o sea, a mí se me pasaban imágenes por la mente, yo le decía, ese man no te conviene, ese man te está poniendo los cachos, y me decía, pero está así, y luego me decían, ellas mismas me decían, Cristina, usted ¿cómo hace? Marica, usted es bruja, usted cómo hace, usted, ay, no me diga nada, a mí no me gusta decirle nada a usted porque usted es bruja, o sea, era como que darme cuenta que dentro de mí había algo más diferente. Sexto sentido de las mamás. Como ese sexto sentido de las mamás, no sé, algo. Y yo dije, le tengo que hacer caso a esto por una vez en la vida, porque si no, o sea, voy a perder a mi hijo. Y entonces obviamente ya arranqué ese camino de pues, lo que estaba contando ahorita,
Y luego conocí a Ricardo, no sé, no creo, eso fue como más o menos en la pandemia. Y empecé ese proceso con un video un día en Facebook, no recuerdo qué video fue. Y entré ahí, como que ese video me llamó mucho la atención, me conectó. Y en ese mismo momento empecé a soltar emociones y empecé a comprender. Y yo dije, o sea, yo algún día había escuchado esto, pero no lo había rechazado. No le presté atención, no le di importancia. Tenía por ahí 15 años y yo dije, yo no, pero ahora sí, o sea, que así, se me hacía sentido, o sea, lo que él decía, o sea, ya era el momento de que yo despertara. Ya era el momento exacto, cuando tenía 15 años no era el momento. Y empecé a despertar y empecé a entrar en eso, y empecé a entrar en mí misma, en ese tema emocional, empecé a conocerme, empecé a darme cuenta de toda la mierda que tenía guardada, de tanta densidad, de tanta oscuridad que tenía guardada en mí. Entonces ha sido un proceso muy bonito desde un antes y un después, de cómo era yo con mis hijos, porque literalmente, o sea, agresiva físicamente, mentalmente, emocionalmente, y ahí todavía hay muchas heridas que cada día se va abriendo esa puerta, que cada día van saliendo. Soltando, que cada día sin forzarlo van saliendo de acuerdo a la experiencia de vida que voy creando, voy entrando. Pues como siempre, a veces nos hacemos los pendejos, pues el ego nos gana, pero es bonito también eso, pues simplemente se está experimentando esto, pero es muy bacano y es muy lindo, porque yo también tenía muy remarcado de que no, cuando hay una emoción dura, o sea, una emoción o emoción no era, cuando hay una situación pesada, caos, o sea, rechace. Y pídale a Dios, o no sé, o sea fuerte y cambie, no, yo no puedo estar así, yo tengo que estar bien, yo tengo que ser una mujer fuerte, porque yo no me puedo mostrar dura yo no puedo mostrarme débil con mis hijos, vulnerable, porque es que mis hijos me tienen que ver, porque es que yo soy el pilar, yo soy mamá y papá a la misma vez. Como de que no puedo, o no quiero que mis hijos me vean llorar. Total. Okay. Y implacable con ellos, o sea, un general total, o sea, era un general, y obviamente aún dentro de mí hay mucho dolor todavía sobre eso, porque yo lo siento dentro de mí, incluso en este momento que lo estoy hablando, lo estoy sintiendo, o sea, aún hay heridas muy profundas dentro de mí. En este tema hay mucha culpa, porque yo era una mierda total, o sea, pero vamos a la raíz de todo, o sea... Sí, me gustaría que empezaras como con la historia antes de ser mamá. ¿Qué pasa en tu vida antes de ser mamá? Cuando ya estabas, no sé, en embarazo, que supiste, te enteraste que ibas a ser mamá, que ibas a traer una vida a este mundo. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Qué pasó cuando tu hijo nació, cuando fue creciendo? Como que toda esa historia nos la pudieras contar de una manera en la que nosotros veamos qué es ser mamá, nosotros como hombres y como humanidad, y poder hablar no solo del ser mamá, de lo que la sociedad nos vende, de que es muy bonito y todo, qué pasa en todo ese proceso, qué pasa en la cabeza, en el cuerpo, en las emociones de una mujer. Claro, pues bueno, el punto es, arranco siendo mujer, ¿cierto? Pues siendo mujer prácticamente, pues siendo muy niña, porque quedé en embarazo a los 17 años. Y para mí fue un choque muy fuerte en muchos aspectos en mi experiencia. Uno, porque para mí me remarcó mucho en mi sexualidad. Uno, porque yo tuve en la tercera relación sexual que en embarazo, o sea, no disfruté mi sexualidad. Entonces de ahí, ¡pum!, arranco con eso, bloqueo sexual inmediato. Okay. De una, bueno. Luego la expectativa de que yo era una niña, de que no me había terminado de desarrollar, de que era me sentía una niña hermosa, alabada, o sea, que obviamente pues en ese entonces, pues socialmente, pues uno se siente bien, porque uno cree que en ese momento que no, qué rico, que los halagos, que tú me dices cosas bonitas, y uno, la mamacita, y uno se siente pues una diva y divina, y esa edad es hermosa, porque esa edad de la adolescencia prácticamente es muy bonita. Entonces es ese choque de esa parte hormonal, de yo sentirme bella, yo sentirme bonita, de que sentirme así súper viva, pues, y decir, hijo de puta, o sea, ya mañana soy una mierda, o sea, ya quedé en embarazo, pum, se fue todo a la mierda. Más la expectativa de la parte profesional, porque también está esa parte profesional de que quería una carrera. Yo quería ser psicóloga porque desde muy niña me ha apasionado mucho lo que ha sido, lo que es la parte de cómo funciona el ser humano, de por qué el ser humano se comporta como se comporta, y a mí eso desde muy niña me encantaba hablar con las personas y escucharlas lo que decían, y me encanta, yo decía, como ese comportamiento, como por qué soy como soy, por qué somos como somos. Entonces eso era muy apasionante, pero todo eso se fue
a la mierda. mierda en el momento en el que ya quedé embarazada. O sea, fue como, bueno, yo misma en mi mente había estructurado, ya, bueno, yo decía, listo, bueno, ya estaba, no recuerdo si estaba como noveno o algo así, yo no, ya vamos a graduar, entonces ya miro a ver cómo hago, no sé. O sea, uno como que se va haciendo como una ilusión, un mapa de sueños de uno, de bueno, de cómo va a ser ahora que soy adolescente en mi futuro. Entonces, claro, yo me veía sola, estudiando, siendo una profesional, ayudándole a mamá y a papá. Y ya luego quedo en embarazo en la tercera relación sexual. Yo decía, no, o sea, es que, puta, primero no disfruté mi sexualidad ni 5. 1. 2. Mierda, ¿qué es esto de embarazo? O sea, dejo de ¿Cómo ser se yo. hace esto? ¿Qué es esta mierda? Dejo de ser yo. Y a eso, más todavía, cuando voy a buscar ese apoyo de la figura paterna. De la pareja. De la pareja. O sea, voy y dice, no es hijo mío. Y fue fue esa parte en el transcurso, en ese momento, cuando todo eso se estaba viviendo, lo que yo estaba sintiendo era, ¿qué es esta mierda? O sea, pero había algo dentro de mí que yo decía, o sea, yo creé un hijo, o sea, es que yo voy a tener un hijo. Yo voy a dejar de, o sea, ya se me fue la vida. Y no sé qué va a pasar. No sé cómo lo voy a criar, no sé. Y sola voy a estar, o sea, me sentí abandonada absolutamente. Y para rematar, le escondí el embarazo a mi papá 5 meses. A los 5 meses, y mi papá se dio cuenta, y mejor dicho, eso fue, o sea, fueron los insultos más impresionantes que yo sentí, el caos. Y yo recuerdo en ese momento, yo pienso en esa escena, yo digo, yo no sé cómo salí yo de ahí, qué pensamientos se me llegaban a mí luego para yo empezar a salir de ese estado. Ahí sentí yo que cerré mi corazón, que me cerré a la sexualidad, que cerré mi expresión. No me volví a expresar porque yo soy muy cariñosa y muy expresiva, y me gusta reírme y reírme y soy muy efusiva. Y todo eso se fue. Incluso yo lo recuerdo porque un día mi mamá, después de que ya había pasado el embarazo, mi mamá dijo, pero es que usted que no, o sea, era usted tan amargada, usted no se reza. Y la gente se podía sentar a la familia, se sentaban todos y contaban chistes o cualquier pendeja. Y te lo juro que yo era literal como la Mona Lisa, o sea. Y yo decía, ¿de qué se ríen? Recta, o sea, sí. O sea, sí, sin expresión, absolutamente total, o sea, muerta. O sea, yo me sentía literal muerta en vida. Muerta en vida. Y literal ese embarazo fue muy fuerte para mí. O sea, yo me quería morir. O sea, literal yo me quería morir. O sea, no hay otra palabra más en el que yo decía, o sea, yo quería morirme. Yo decía, los pensamientos que se llegaban a mí era, ¿qué hago? Mi papá, cuando se dé cuenta, un día me vine para un paseo para acá que me trajo un profesor. Yo dije, me voy a ir, traje una muda de ropa, me voy a quedar. Y dije, me voy a quedar, que yo sé que no, en esa casa yo no tengo nada que hacer, no recibo sino rechazo. El papá de mi hijo me rechazó. Ahora mi papá ya se da cuenta, también me rechaza. Pero también después me puse a pensar en el profesor y sentí como pesar. Dije yo, no, él es muy él era muy lindo y me aconsejaba en ese momento. Y ese fue el que se convirtió en mi embarazo como esa figura masculina que me aconsejaba. Y yo dije yo, no, pues no lo voy a recargar. No, porque yo sabía que mi papá cómo era y se iba a ir todo ese enojo y yo era capaz de hacer lo que fuera, de mandarlo, no sé hacer, y yo dije no lo voy a hacer. Solo por eso no lo hice, porque ganas me daban. Yo me quería morir, yo me le quería tirar a un puente, pero entonces entré como que bueno eso, pero como también yo le quito la vida a un ser que llevo dentro, pero como que tenía como tantas, o sea, como tantas emociones, como tantos como sentimientos. que me odio, pero como que, ¿qué es esto? Pero como que también usaba al bebé y como que sentía como como sentía como una conexión como con él, como tan linda, pero también, o sea, yo era muy loca, o sea, ese proceso fue de locura, porque yo recuerdo que yo me escondía bajo la cama. En el embarazo yo me escondía bajo la cama, había como un closet donde no tenían como los piamigos, las divisiones, sino que era como así, simplemente colgando. Oscuro. Y era total, y era oscuro. Y yo sentía que yo me quería, o sea, yo todo el día yo me la pasaba allá y lloraba. Y recuerdo el rechazo que yo sentía tanto a la vida y el rechazo a la comida. Y yo no comía y mi cuerpo rechazaba la comida. Todo lo que mi boca pasaba por mi boca. Nada.
a botarlo. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y qué me está pasando? Y yo soy una... Y además de eso, pues papá encima no me hablaba, y lo último que me dijo es, eres una fracasada. Te dañaste la vida. Muchas veces como que la gente nos dice eso, ¿no? Como que en la maternidad como que no, te dañaste la vida, que no vas a tener hijos joven porque te dañas la vida, que cuídate, que esto. Pero entonces, como, ¿qué pasó ahí de ese proceso cuando él nace, cuando van creciendo, van desarrollando más relación, cuando ya ves a tu hijo y es como, ¿qué pasa en esa relación? Cuando él nació, pues ya obviamente pues ya sentí esa conexión, obviamente y yo sé que hay una emoción muy fuerte relacionada porque nosotros vivíamos en un pueblo, cerca acá de Medellín, a hora y media. Pero mi mamá tenía, o sea, tenía más hijos, o sea, yo tenía hermanitos más pequeños y había uno que tenía como 3 o 4 años. Y entonces mi mamá se vino conmigo, me acompañó hasta el hospital de aquí en Medellín y luego ella se devolvió. O sea, yo me quedé absolutamente en la más putrida soledad, abandono y tristeza. Y es el abandono de mamá y papá. O sea, es sentir... Es para que la gente que vea este video, cuántas emociones nosotros nos tragamos como hijos y como familiares y no podemos mostrar esa vulnerabilidad entre nosotros. Sentimos que nuestra casa es un punto donde tenemos que escapar, sentimos que esa casa no es un hogar. Sí, hay unos cimientos, hay una estructura, pero no es un punto donde nosotros podamos mostrar esta vulnerabilidad, porque siempre sentimos que tenemos que pelear, que tenemos que sostener, que tenemos que cuidar, que tenemos que educar, que tenemos que corregir. Y nosotros como hijos sentimos todas esas cargas, nosotros también vemos a nuestros padres, también vemos lo que ellos sienten, que a veces no digamos nada porque también hemos sentido que la relación es muy distante, pasa todo eso. Entonces, aquí no vamos a mostrar una careta de que somos perfectos, de que somos los que ya sanamos, de que somos los que ya trascendimos todos los conflictos de la familia, sino que estamos en el camino. Y cada vez, sí, hay más emociones, hay más tristezas, más enojos, más miedos, pero cada vez esa conexión entre madre, hijo y padre se fortalece. Porque nuestros padres son nuestros pilares, son nuestros cimientos. ¿Cuántas veces hemos hecho o dejado de hacer las cosas para que nuestros papás no nos regañen o para que nuestros papás nos aprueben, nos den un poco de cariño que no hemos sentido? Buscamos parejas, buscamos amigos, nos refugiamos en la calle, en las pandillas, en la drogadicción, en los conflictos allá afuera, en ambientes donde nosotros jóvenes sentimos un poco de consuelo, en un ambiente de amigos donde hay drogas, donde hay licor, donde hay quejas, donde hay lo que sea, pero por lo menos dejamos de sentir esa desprotección que hubo en nuestro hogar. Entonces, esto es un video que las personas que lo vayan a ver dejen preguntas, dejen comentarios, porque son muchas emociones, muchas cosas, muchas vivencias que a veces ni siquiera nos imaginamos. Entonces, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Mejor? ¿Peor? Sí, es mover todo eso que está muy guardado, o sea, son muchas cosas que se vivieron en ese proceso. Y yo digo que de los procesos más fuertes que yo he vivido en mi vida, o sea, de yo decir que yo en ese momento yo decía, no sé cómo escapo de aquí, fue eso, o sea, yo porque sentía esa presión de papá, el enojo, porque mi papá era una persona muy enojona, o sea, por todo, o sea, se caía un clavo y ya, o sea, entonces era el miedo a papá, el pavor, miedo no, pavor a papá. Al regaño. Al regaño, al rechazo. Al castigo al también. Al castigo de papá, a la violencia de papá. Y ya quedar en embarazo, o sea, eso fue para mí totalmente impresionante, y sentir esa soledad y sentir esa tristeza o sea, yo como me sentía en ese momento sola, totalmente desolada, desamparada en una ciudad que no conocía, abandonada absolutamente, absolutamente. Y ahí en ese momento de tantas cosas, porque si llega ese dolor de parto también, porque eso ahí, y uno tiene como que esa, pues es lo que dice el ego, o sea, no sé, lo que sentía en ese momento, como no tiene,
no sé, el papá y decir, ve, yo te apoyo, mira, no sé, en este proceso o lo que sea. O sea, es demasiado, o sea, es muy, muy fuerte eso. Luego de que ya el niño nació, obviamente pues ya me quedé en la clínica, la casa, ya conflictos con el papá del niño, porque ahorita sí el niño quería nacer, pero entonces ya estoy sintiendo que también hubo una parte muy importante ahí que me dolió mucho, que fue cuando el niño nació, el papá quería ya verlo, y mi mamá y mi papá me dijeron, yo sentía que a pesar de que pues, no había estado en ese proceso de embarazo, que él estuviera, pero mi mamá y mi papá me dijeron, escoja, o es él o somos nosotros. Es él, se referían al hijo, O sea, es no. a tu pareja. No. O sea, él no era mi pareja. O sea, literalmente, pues, estuvimos 3 veces y nada, o sea. Pero me refiero a que me decía, o usted lo escoge a él, mire que ni la quiere. Pero si él, o sea, si usted accede a que él vea el niño, usted nos pierde a nosotros. O sea, literalmente, si usted accede a que él vea al niño, yo quería que él viera al niño, porque yo decía, pues que no tiene nada de malo, o sea, en mí yo no le di como nada. Pero inmediatamente fue también como sellar esa puerta, decir, no, es que él a usted le dejó sola en el embarazo, entonces... Es como en que este momento, el rencor, llega ahí el total, rencor, rechazo a esa figura. Total, entonces, si usted se accede a que él vea al niño, o sea, usted inmediatamente empaque, váyase con él, y a nosotros nos pierde. Entonces, para mí fue muy fuerte en ese momento, porque yo recuerdo que yo me fui y yo lloré, porque yo, o sea, yo decía, yo no entiendo esto, o sea, es que es el papá de mi hijo y él ya quiere, así, o sea, yo no le puse como, ay, no, es que en el embarazo es así, me dolió, pero como que ya quiere. Y ahí para allá pasaron muchos problemas en ese punto, pero volvamos al tema de los hijos. Mi hijo fue creciendo y yo observaba en él que era una persona muy, muy parca, muy callado, muy inexpresivo. O sea, así como cuando yo dije me cerré a la expresión, como que él también iba haciendo lo mismo cuando yo estaba en embarazo. O sea, yo me cerraba y él también se cerraba. Él cerraba el corazón, yo me cerraba el corazón. O sea, él iba haciendo como el mismo movimiento, conscientemente, como esa misma vibración que yo estaba sintiendo. Él también hacía como que así lo pude percibir luego, como que él hacía lo mismo. O sea, literal lo mismo. Así, seco, sin expresión, el rostro sin expresión. Y crecía un niño y la gente me decía, ay, qué niño tan bonito, tan juicioso, porque usted lo sentaba aquí y él aquí se quedaba. Tenía un año y él era así. Y todo el mundo lo hablaba, pero yo no sentía eso. Y luego cuando fue creciendo, cuando fue hablando, cuando se fue expresando, yo decía, este niño no se expresa. Este niño es como... Y yo hasta... O sea, a mí se me llegó a pasar. Yo le decía, que es que... ¿Cómo es que se llaman socialmente los niños que son síndrome de... Autista. Sí, literal. Porque yo decía, o sea, se me pasaba por la mente, ¿será que él es autista? No habla, no se expresa, no comunica, su mirada es como fija, o sea, como raro, pero ya luego como que se comportaba como niño, no sé. Y sí, jugaba. Porque esto lo escucho bastante cuando, no sé, los hijos ya tienen 1, 2, 3 años, no saben caminar, no saben esto, que no sabe leer, no sabe escribir, los niños en el colegio ya esto, y los otros niños tienen 1 año, ya vuelan, y mi hijo, ¿qué? Es como, what the fuck, ahí empieza como un rechazo hacia el hijo. Total, o sea, pues igual el rechazo viene desde el mismo embarazo, porque uno siente ese rechazo, a esta persona me dañó, literal, esta persona, este ser me dañó la vida. Entonces imagínate el rechazo tan fuerte, uno como mamá, ¿qué puede generar ahí? ¿Qué puede crear en ese ser? Y cómo tú como hijo lo puedes experimentar también, ese rechazo. Por eso es que luego cuando entras en una relación en la vida con las mujeres, digo, o sea, es como que lo mismo, esa mujer allá afuera me está haciendo sentir lo que yo como feto sentía en el vientre de mi mamá. Y es como, ¿qué pasa? Total, o sea, es la misma emoción. Y con él obviamente cuando fue creciendo, era muy violento, o sea, era como unos estados extremos, como muy sutil, violento. Pero cuando se llegaba, o sea, boom, explotaba totalmente. Entonces era como muy violento, pero entonces, ¿cómo manejaba yo esa situación en ese entonces? Yo decía, en mí, violencia con más violencia. Literal, así, o sea, si usted está puto, yo estoy puta y media, sí, literal. Usted se emputa, yo me emputo más. Total. Y yo tenía mucho rencor. Obviamente él era esa parte masculina que me venía a mostrar a mí cosas y yo lo único que veía era un enemigo. Total, o sea, un enemigo en el cual todo se lo rechazaba, todo se lo criticaba, todo, y así fue creciendo su niñez.
obviamente yo viéndolo como raro y queriéndolo cambiar también, queriendo que él hablara, queriendo que se expresara, queriendo que él fuera diferente. Que él fuera diferente, pero nunca lo iba a hacer, nunca lo iba a lograr hacer. ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, él fue creciendo y él se como que cambió solito, o ¿cómo te diste cuenta de eso y que, no sé, cómo era esa transformación? Si aceptaste a tu hijo, si lo seguías rechazando, ¿cómo te relacionabas con él a medida que iban pasando los años? O sea, yo en mi mente yo decía, yo no voy a ser como mi mamá y como mi papá, pero terminé siendo la calca perfecta de ellos, La copia especialmente de mi papá, porque mi papá fue demasiado violento conmigo, muy violento, y toda esa violencia que él sentía, toda la transmitió, la puso en mí. Y obviamente yo crecí con ese rencor hacia esa figura masculina. Entonces, ¿quién era él? Una figura masculina, la cual yo decía, este es un enemigo. Y era violenta, o sea, verbalmente decirle que no lo quería, que era lo más asqueroso, que eran una basura, o sea, que eran una basura, que me arrepentía de que hubiera nacido, de haberme metido con el papá del hijo de él, porque lo odiaba, o sea, les decía las cosas más, o sea, lo que yo sentía, o sea, recuerdo que sentía tanto odio, pero tanto odio, que le decía lo primero que hacemos, o sea, cosas que hoy hablamos con él y él me dice, es que usted decía que me quería tirar la basura. Yo me quedo como, ¿en serio? Yo le dije eso a mi hijo. Yo le dije a usted eso algún día, y usted no se acuerda. Obviamente, pues es un choque, una experiencia muy fuerte para un hijo, que una mamá le diga todo eso. Y para mí ha sido muy fuerte pasar todo ese proceso, y fue todo el tiempo, y cuando tuve la niña también. Y más porque, para rematar, luego tuve la hija, viví con el papá de la hija un tiempo. Entonces ahí era como, bueno, más calmada. Yo recuerdo que eran esos momentos también como bonitos, que yo decía, bueno, no quiero ser como mi mamá, entonces mi papá, entonces yo decía, bueno, yo voy a transformar mi vida y quiero que sea diferente. Voy a ser diferente, entonces hacía acciones como, por ejemplo, cosas bonitas. Por ejemplo, jugaba con ellos, pintaba, les cantaba, les leía libros, o sea, me interactuaba con ellos, pero porque no tenía que cumplir ese rol de papá, porque había una figura que iba y trabajaba, y yo trabajaba pues ahí, y yo era muy constante, era como en ellos, entonces estaba tranquila en la casa, y yo sentía que mi concentración en ese entonces, esa parte como bonita, y les transmitía como esa parte de creatividad, o esa parte como femenina que llevaba ahí dentro, como de mamá. Como de mamá, sí, literal cumplía como esa función de mamá, entonces era como cosas bonitas. Entonces de ahí ya obviamente pues no funcionó la relación con él, ya nos dejamos, y de ahí yo dije, bueno, antes de dejarnos yo sabía que ya la relación no estaba funcionando, yo ya lo sentí, ya habían pasado cosas, bueno. En el momento en el que yo dije, listo, esta relación se acabó, yo dije, como sea, yo sé que yo no tenía trabajo y me fui sin tener trabajo, entonces hay ahí ya una carga emocional, obviamente pues un montón de emociones, un montón de sentimientos. Me voy a enfrentar a la vida por primera vez, porque es que yo salí, o sea, yo tuve mi hijo y estaban de mi mamá y mi papá, y ellos me apoyaron, estuve ahí porque pues el papá del niño no me apoyó, pues no estuvimos pues nada. Luego ya cuando quedé luego en embarazo, pasó pues el tiempo, Alejo estaba más grande, y luego quedé en embarazo de Jimena. Entonces fue salir de la casa con un hijo, y ya luego con una barriguita, y ya con marido, ¿no? Ya con marido. Entonces yo no me sentí como que cuando uno dice, no, es que yo ya soy la independencia, ya me voy y me tiro a la vida solo, que uno siente ese pánico y me enfrento a la vida solo. No, yo solté, como dicen vulgarmente, solté un palito y cogí otro palito. Entonces yo no sentí como ese vacío de nada, o sea, yo no sentí, bueno, no, porque yo estoy con el papá de él, sí me dio como un poquito de cosas, ya me voy a ir de la casa, ya uno no vuelve, bueno, todo ese cuento emocional, porque también eso tiene una carga emocional. Sí. Y entonces ya me fui a vivir con él, y ya, bueno, él también se convirtió como en ese papá, esa figura inconscientemente, o esa pareja, ese apoyo ahí conmigo. Pero cuando ya la relación se acabó, ahí fue donde yo dije, o sea, yo sentí que me tenía que convertir en papá y mamá. Y en ese momento fue el verdadero infierno para mis hijos. Ese fue el verdadero infierno, porque ya no había un hombre. Cuando yo me dejé que con él, ya no había un hombre. Yo ya tenía que pensar en qué iba a comer, cómo íbamos a comer. Yo no tenía trabajo. Le pedí ayuda a mi papá como 3 meses por el mismo rechazo de mi papá hacia mí. Habían muchos conflictos.
yo dije, yo no soy capaz de aguantar esto, o sea, si me toca comer mierda, como mierda, pero yo aquí no me quedo, o sea, no me quedo, no quiero más que mi papá, yo ya tengo 2 hijos y mi papá encima aquí, yo dije, no lo voy a hacer. Entonces, esa misma defensa me defiendo del hombre hizo que yo también cogiera fuerzas, esa fuerza, y me fuera a la casa y tomara la decisión y la acción y me fui. Me fui a vivir sola con ellos y ahí fue donde empezó el verdadero infierno con ellos. Yo ya estaba sola, asumí el papel. Inmediatamente, rol, papá, mamá. ¿Cómo te relacionabas ahí ya en ese punto donde te ves como sola? Que tienes que ser como el sustento tuyo y para tus hijos, ¿cómo empezó a ir la relación ahí con ellos? ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era no sé, como la interacción día a día y más adelante? Había mucho conflicto, había mucha tristeza porque yo me acostaba llorando. O sea, recuerdo una noche que yo me acosté llorando porque yo decía, puta, yo mañana qué les voy a dar de comer. O sea, literal, yo mañana qué les voy a dar de comer, ellos mañana van a ir a estudiar. Y entonces eso hacía que en mi mente lo que yo tenía era, no. Tú te haces más fuerte, tú eres capaz, Cristina, vamos, que es que tú. Entonces, obviamente, esa parte intrínseca masculina, boom, o sea, subía y él se elevaba y obviamente llegaba con mucho enojo con ellos. Como que ibas perdiendo la conexión con ellos, como esa ternura. Sí, esa parte de mamá. Esa parte que tenía antes de mamá, de no sé qué, o sea, en ese momento se perdió absolutamente. Ahí se fue perdiendo, porque yo ya no pensaba en ellos, yo pensaba en qué les doy de comer, yo ya no pensaba en querer compartir con ellos, yo ya pensaba que tengo que ir a buscar un trabajo para venir a suplir un techo, una casa. Como un punto de supervivencia muy grande. Inmenso. Muy primitivo, ¿no? Eso es como en la época de las cavernas, tengo que salir a cazar, sí o sí. Tengo que salir a cazar, entonces cuando yo llego a mí no me interesa, a mí no me interesa cómo te sientes tú, si tú estás bien, si tú estás mal, no, y literal, o sea, empecé a sentir como de esa parte de mamá, de bonita, de ay mami, hagamos esto, mami, no, yo estoy muy cansada, ay qué pereza, estoy tan cansada, no, y uno empieza me fastidian, o sea, y yo sé que las mujeres que estén escuchando esta información se van a conectar con eso porque es verdad, uno dice, ay no, o sea, como literal gas, quítese, que me fastidia, me estorba, o sea, como inconscientemente usted es el culpable de que yo también estoy así, que yo también estoy comiendo esta mierda por ustedes, si yo no lo hubiera, y literal, cómo manifiesta uno, y a ellos muchas veces uno de manera inconsciente, si yo no lo tuviera usted, no estaría pasando por esto. Yo no estaría pasando por esto que estaría pasando, si yo estuviera sola, ¿dónde estaría yo? Ajá. Entonces yo lo manifiesto y eso trae un efecto, obviamente, emocional hacia esos seres también. Y más la violencia, más toda esa carga de todos los días lo mismo y cada día más violencia, cada día más y cada día uno más en esa supervivencia. Eso te quería preguntar, ¿cómo ibas viendo a medida que pasaba el tiempo y como que se envolvían más en esa dinámica, digámoslo así? ¿Qué ibas viendo en tus hijos? ¿Cómo iban siendo sus comportamientos? ¿Qué te iban diciendo? ¿Qué te iban reflejando? ¿Y tu entorno qué te iba reflejando de como eso que tú llevas por dentro? Pues en Alejandro, más represión. O sea, totalmente hermético, cerrado, cero comunicación. O sea, pues prácticamente, o sea, nada. O sea, cero, un niño. Y yo, obviamente, más enojada con él. Hable, comunique, no seas pendejo, qué maricada, hueva, o sea, palabras oeces, vulgares, o sea, lo que ustedes se pueden imaginar por su cabeza, o sea, ese tipo de ser humano era yo, o sea, sí, literal, o sea, es impresionante cómo yo me convertí en lo que decía que yo no iba a ser tanto rechazada de mi papá, lo que rechazaba absolutamente porque tanta violencia impresionante que recibe mi papá y toda esa violencia la descargué en mis hijos, o sea, fue muy fuerte con ellos. Y en la niña, ella, y recuerdo, y esta semana estaba mirando una foto de ella cuando, o sea, miré 2 fotos, había visto una foto que ella se tomó cuando estábamos en la casa, pues con el papá de ella está en esa foto así,
expresiva, una mujer, una niña divina, femenina, o sea, se le veía la dulzura, una cosa divina, era una niña que tenía esa concentración. Yo recuerdo que ella se empezaba y hacía cositas, ella misma, como conectada, como tareitas, ella hacía tareitas y uno la veía, ella era calladita ya haciendo sus tareitas, yo no le decía nada, haga esto, nada, sino que ella era solita, se hacía sus cositas y le encantaban los colores y ponía todo, o sea, era súper creativa, súper creativa. Cuando ya, obviamente, pues pasamos al otro punto, al otro proceso, esa niña se apagó y me di cuenta en una foto que los ojos a ella, ¡boom! O sea, ella los ojos eran así. Y cuando yo luego la veo en otra foto, como que pude captar como que, ¡ay! ¿Quién es ella? ¿Qué le pasó? Yo dije, uy, o sea, este momento fue cuando yo me dejé el papá, el que ya me enfrenté yo, que fui yo la que me convertí en papá y mamá, obviamente con toda esa densidad, sin tener a papá, mamá bien agresiva. Ella dijo, no, o sea, ¿qué es esto? O sea, ella dijo, boom, me apago. Y los ojos a ella, de tenerlos así, súper lindos, súper divinos, ella... Y ese es otro punto que tampoco hablamos. ¿Cómo fue la parte cuando yo quedé en embarazo de ella? Fue muy fuerte. Y ahora vamos a hablar del tema de ella, porque hoy estoy pasando por un tema del tema con la drogadicción. Del tema con la drogadicción. O sea, hoy tengo ese tema con ella que ha sido muy fuerte y ha sido romper eso, o sea, impresionante, o sea, para mí ha sido, o sea, de las cosas más dolorosas de mi vida, de las cosas que yo no me esperaba, o sea, yo no me esperaba eso en la vida. Pero cuando yo voy allá, a ese momento, cuando yo quedé en embarazo, yo recuerdo la primera palabra que yo dije cuando quedé en embarazo de ella, cuando yo me di cuenta que fue la misma cosa, de la misma sexualidad como estaba cerrada, o sea, llevaba 3 relaciones sexuales, me quedé sola. Tuve la 4ª, tuve la 5ª. En la 5ª relación sexual de mi vida, tampoco he experimentado nada. Quedé en embarazo de ella. Es como que por culpa ahora de la sexualidad, dice la cabecita, ¿no? Como el pensamiento, porque eso ni siquiera es que nosotros lo estemos haciendo, sino que es de una manera muy automática, muy humana, muy natural del pensamiento, de decir, por culpa de la sexualidad, ahora yo estoy viviendo como esta realidad, pues digámoslo así, que no desagradable o agradable. Total. Entonces, ya cuando quedé en embarazo, el papá de la niña me dijo, él sí sentía mucha conexión conmigo, pero yo no estaba conectada con él, porque yo desde el comienzo yo le dije, yo no, es que a mí, yo aún todavía no había cerrado el ciclo con el papá del niño, porque yo se lo dije de frente, yo le dije, es que yo a usted, yo no me siento, o sea, pues a mí usted me gusta, pero yo no me siento como enamorada, porque yo todavía tengo muchos sentimientos, decía yo en ese entonces, esas eran mis palabras, yo tenía muchos sentimientos con el papá del hijo, yo me imaginaba con él, yo me daba culpas que por qué, bueno, todo ese tema que ya es como otro tema como aparte, sí. Pero eso era lo que yo sentía también, entonces mirate lo desconectada que estaba yo, porque vivía con tenía una relación presente, pero en mi mente la relación que yo quería era la del pasado, literal, así era. Pues está bueno para otro video, ¿no? Como ese cierre de ciclos, porque listo, tenemos un hijo con una pareja, luego llega otra pareja, nos gusta, pero capaz como de, ay, quiero volver con mi ex, y tenemos hijos con esa otra pareja, pero yo estoy como todavía acá en esta otra relación. Entonces es como que, bueno, más emociones todavía para agregar a la maleta. Total, más emociones. Entonces cuando él me dijo a mí, él decía, está muy enganchado conmigo, cuando él me dice, yo le dije, yo estoy atrasada, pues, bueno, entonces me dijo, ay, que es que ay, qué rico, yo a usted la amo, yo quiero un bebé suyo, y se lo juro que yo dije, ay, vida hijo de puta, no más fuera, no más fuera la mierda de vida que yo estuviera en embarazo, o sea, pum, y yo ya estaba, o sea, y la niña estaba ahí. Y luego cuando yo ya vi la prueba que sentí que estaba en embarazo, o sea, fue como que yo en ese momento lo dije con, o sea, yo tanto recuerdo sentimiento, tanto rechazo, pero tan profundo en ese momento que cuando yo vi la prueba, sentí como esa culpa, como, ¿qué puta? ¿Qué hice? Y yo incluso mucho tiempo yo a ella nunca le dije que yo no la quería tener a ella, o sea, literal yo a ella no la quería tener, nada, y fue el embarazo, y a pesar de que ya él estaba ahí, él estaba acompañándome, pero yo sentía esa contradicción, o sea, esa parte emocional que mi mente estaba con otra persona, ya ahorita estaba otro ahí que no me conectaba, que en la parte sexual no funcionaba, que estaba tan cerrada porque yo no sentía, o sea, eso ya es otro tema, pero eventualmente yo era como frígida.
Yo no sabía que era un orgasmo, o sea, mejor dicho, haga de cuenta, es como si tú tocaras un mueble en una pared, o sea, literal, yo no sentía nada, o sea, me cerré la sexualidad total y absolutamente hermética. Entonces, eso es otro tema, eso es otro tema para otra charla, pero todo eso también, obviamente, ella lo vibró, ella también lo sentía. Sí, porque este punto es muy interesante porque si es importante que si ustedes que están viendo este video tienen hijos, están desarrollando su maternidad, están pensando en tener hijos, es también de que puedan aprender como ese punto de hacer esa limpieza emocional de toda su vida, porque vamos a romper la estructura de que, ay, mi hijo se volvió drogadicto, mi hijo es alcohólico, mi hijo es criminal, mi hijo es asesino. ¿Qué sentía la mamá en esos puntos cuando iba a tener el bebé, cuando lo estaba teniendo, cuando lo estaba gestando, cuando lo dio a luz? Todo eso influye en lo que nosotros como, no sé, bebés, niños, venimos a experimentar ya, o sea, nuestro bagaje emocional que venimos ya a esta vida. Entonces, es de que no, nada es al azar, o sea, ay, mi hijo salió vago, mi hijo salió drogadicto, mi hijo salió autista, mi hijo salió que bruto. Es el punto de que la mamá también y las personas que tienen hijos puedan ver, yo, cómo, o sea, qué vida he vivido yo, qué he sentido, qué he visto, qué he experimentado. Entonces, ¿cómo fue ese punto cuando ya, listo, los tuviste? Sí, si bien tuviste rechazo a ellos, no sé, cuando los tuviste, los abrazaste, ¿cómo fue eso hasta que ellos van creciendo y desarrollando su adolescencia? Pues ya cuando ellos fueron creciendo, ya pues había momentos que sí, esa parte como femenina en mí, esa parte bonita salía. Entonces, pero mayormente era el cansancio y era también la frustración de cómo genero dinero porque yo tengo que mantenerlos a ellos. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que uno no integra nada, simplemente uno se enfoca en dinero, o sea, en dinero, porque lo único que me interesa en este momento y a mí lo único que me importa es sobrevivir. Ya, y le traigo la comida, feo suena, pero como un perro. ¿Te tiro la comida? Sí, pero literal, o sea, lo hemos vivido. Muchos lo hemos vivido, o sea, como un perro, te tiro la comida, o si te doy un lujo, no sé, un juguete o cualquier cosa, pues te lo tiro, prácticamente pues allá, pero no hay, el hijo como ser humano y uno también que es hijo, uno en el fondo no es el detalle o el regalo o no sé, es el tiempo, es esa atención que nosotros pedíamos de mamá y de papá. Entonces obviamente el cariño, y entonces en ellos obviamente se fue forjando durante toda su niñez, durante toda su adolescencia, yo con toda esa mierda y con toda esa represión, con mamá y con papá encima, y fuera de eso con papá y con mamá encima diciendo, bueno, ojo, usted los está criando muy mal, ojo, vea, ellos están siendo muy mal criados, ojo, Cristina, mire esto. Entonces eso me generaba a mí mucha enojo, o sea, demasiado enojo porque había algo dentro de mí, no sé qué en ese momento que yo sentía, o sea, yo pues como que no sentía, como que yo era muy tranquila, ¿sí me entiendes? Yo era muy tranquila, pero había algo que atrás de él me decía, bueno, aquí atrás, bueno, hágale pues. Como de que, porque aquí muchas veces, y quiero que la gente aquí deje sus comentarios y sus cosas, que les han dicho, estás criando mal a tus hijos, van a ser unos vagos, van a ser unos inútiles, no van a servir para nada, de que no están haciendo nada por la vida. Y son todas esas cosas como que son muy superficiales, porque en el fondo nunca se tiene esa charla, esa comunicación entre papá y mamá. Bueno, hijo, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta ese colegio donde estás? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Como todo ese tipo de cosas, ¿no? Solo es como que ya cumple y listo. Total, o sea, si se vuelve uno porque a uno no le importa lo que la otra persona está sintiendo, lo único que me importa es cómo yo me estoy sintiendo. Y yo también lo he experimentado incluso o sea, en el presente muchas veces he observado, digo, cómo las mismas emociones y ese mismo estado emocional de caos que yo vivo, porque es que es un caos que se convierte en un sufrimiento, porque realmente, pues si uno se pone a observarse, es un sufrimiento constante, porque es un pensar, sufrir, es un camino de mucho sufrimiento, y de caos, de generar más de una cosa, bueno, a veces como que unos pinochazos al aire y como unos chancecitos que caen por allá, como digámoslo por decirlo de alguna manera, como unos airecitos, pero luego otra vez otra cosa, otra situación. Entonces uno ve que eso que tanto persigue uno, que es esa parte económica, se le va convirtiendo en que ese foco y uno es así, y ya los hijos se van a un lado
ya no importa, ya ellos ven también como yo llegaba en el cansancio, porque ya luego pasamos a otro proceso y lo mismo de que no se les presta atención para nada. Cero, entonces además de que no le prestaba atención, llegaba a lo que yo les exigía, que tenían que organizar casa, que tenían que ayudar, porque es que ustedes no tienen papá, entonces como yo soy su mamá y como yo soy su papá, ustedes hacen lo que yo digo aquí, porque yo aquí mando. Entonces, ¿qué? Arreglen la casa. Además de eso, llegaba yo, bueno, esta baldosa le quedó sucia, allá hay un plato sucio, ¿por qué la cobija no la has recogido? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Como que no llegabas, ay sí, qué lindo mis hijos, y abrazarlos, y no, cómo te fue hoy, cómo estuviste a jugar con ellos, sino que de una era, algo está mal, algo está mal, algo está mal y es culpa tuya. No, y yo recuerdo mucho que yo llegaba a alegar, o sea, literalmente yo llegaba a enojada, o sea, y es muy fuerte, y porque aún yo he sentido ahí esa parte de la culpa de decirme, uy, ahora como en este proceso de sanación, o sea, es como ir trascendiendo eso. Pero como, o sea, de realmente, ¿cómo hacía? O sea, uy, no, o sea, como que yo hago así, o sea, realmente cómo hacía yo para sentir tan mierda en la vida, o sea, y obviamente eso en mí genera mucho dolor, porque es cuando yo le hago daño al otro, también me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces hoy es ver todo eso que yo creé, que sí, obviamente pues si lo llevamos a la lógica, a lo que dices del entendimiento, decir, claro, ellos también crearon su propia circunstancia, y sí, porque es que todos hacemos ese movimiento, uno ya empieza a justificarlo, lo mismo como mamá y papá. No, claro, yo entiendo a mamá y a papá, que ellos hicieron conmigo lo que tuvieron con las herramientas que tuvieron. Sí, típico, ¿no? Pero lo típico, pero realmente eso no me saca de la emoción, o sea, eso simplemente lo intelectualizo y lo veo ahí, pero no lo comprendo. Eso está muy interesante porque con las personas que yo he tenido sesión y con las que trabajo en mis sesiones de autoconocimiento es como de que la Biblia, la sociedad, los profesores, la ética, la moral, el estoicismo, la programación neurolingüística, el coaching me dice: honra a padre y madre, perdónalos, sana con papá y mamá. Y me decía una personita, es que yo en este momento no puedo honrarlos, no puedo sentir nada bonito por ellos. Yo le decía, ok, entonces ¿qué sientes? Siente todo ese rencor. Entonces es de la voluntad que el hijo puede decir, o la mamá puede decir, ya, perdono todo y se calma todo, se transforma todo. ¿Es de la voluntad o hay un proceso por el cual uno debe tomar responsabilidad, como meterse ahí en esa cueva horrible donde hay murciélagos, ratones, lo que sea, y decir, hay algo que pasa aquí conmigo primero? Total, es eso, porque muchas veces también funciona eso y nosotros somos muy incongruentes como padres, porque entonces, bueno, tú eres mi hijo, entonces mira todo lo que yo creé, ¿cierto? El entorno que yo creé, y además de eso ya empiezo a decir, bueno, listo, yo ya le he dado mucho, entonces págueme con cariño. Cuídeme la vejez. Cuídeme la vejez, o entonces ya digo, ay, pero es que yo no entiendo usted por qué es tan simple, usted tan grosero que es conmigo, usted por qué es tan déspota, usted por qué es tan rebelde, yo no entiendo usted por qué es como eso, o sea, pero es que yo no entiendo, si yo a usted le di todo, si yo he trabajado como una mula, todo ese sacrificio, usted ha visto todo lo que yo he hecho por usted, mire que todo lo que le compré, como me mataba, 30.000 horas trabajaba al día para que a usted no le faltara nada, a usted nunca le faltó nada, o sea, porque palabras salían de esta boca. Literal, así. Es experiencia propia, ¿no? Total, es experiencia, o sea, es que a usted nunca les faltaba nada. Sí, total, pero les faltaba lo más importante. ¿Qué sería en ese momento que tú digas, eso yo ahora en este momento veo, no es que lo imagine, no es que me hayan dicho, no es que lo haya adquirido de la sociedad, que yo vi que era lo más importante? Lo más importante hubiese sido yo haberme entregado a ellos con amor. Hoy me puedo conectar, yo digo, así hubiera sido aguantar hambre, o sea, puta, si me hubiera muerto feliz con ellos. O sea, si yo digo, puta, es que no tenía más, estar ahí, entregarme en amor, en conexión, porque es muy fuerte uno sentirse tan desconectado, porque es ese mismo rechazo, o sea, quiero que tú me ames, pero yo te rechazo, pero tú me rechazas por todo lo que vivió, porque todo lo que te hice.
Entonces tú me odias a mí por todo lo que te hice, pero entonces yo siento que no, que cumplí con un papel y que cumplí con lo que socialmente es. Pero entonces tú me odias a mí también. Entonces los dos nos odiamos, entonces la relación es una mierda. Es el choque. Es un choque, es un choque. Entonces como que me hablas, ¡ay! Y me dices, sí. Así somos, o sea, ay sí, Es como no que, sé, rebelde, groseros. sí, todo se envuelve en un punto de pensamiento donde no hay ese momento, ese espacio, ese comunión de que ambos podamos abrir el corazón y sentir, sino que todo es desde la pelea, desde la imagen, desde yo soy tu papá, tú eres mi hijo, tú eres el pendejo, yo soy el que sabe, hazme caso. Total. Pero yo nunca me abro a decir, mira, aquí adentro hay un mierdero. Y arranca la etapa de la adolescencia, que es más fuerte. Pues pequeñitos yo los controlo, yo tengo el control total. Y ese es otro punto importante que vamos como escalando. Entonces ya arranca la etapa de la adolescencia. Entonces ya pasa esa niñez de que yo controlo todo a que ya pasan a la etapa de la adolescencia. Porque ya ahí es donde ellos empiezan a ver, uy, ¿qué es esto? O sea, ¿esta señora qué? Literal, porque es que empiezan a también... preguntar. Porque realmente, y uno también, porque ellos me lo manifestaron enojada. Y yo recuerdo que un día los dos llorando, ellos me decían, es que... O sea, usted es lo peor, usted es la peor porquería que puede existir sobre el universo. O sea, la odio. Y eso fue otra cosa que a mí también me llevó como sí, como un clic, como se hace en serio que todo lo que yo he hecho hasta ahora lo he hecho mal y ¿por qué mis hijos me dicen que me odian? O sea, entonces, porque a pesar de toda esta experiencia de inconsciencia que se ha llevado, ¿cierto? Esa experiencia que se lleva en la vida, ha habido como una cosita como dentro de mí, de que siempre como que se convirtió en algo, ¿no? Y como de yo, como dice uno, como reflexionar, como a pesar de todo eso, bueno, la cago todos los días, hago lo mismo y nunca cambio, pero como que siento reflexión, o bueno, siento culpa, digámoslo por decir, o algo me lleva como así a hacer. Entonces yo creo que también eso fue como parte en el proceso de yo haberme entrado como a entrar a querer conocerme y darme cuenta que era yo la responsable de todo eso. Y en el punto de la adolescencia es peor, porque ellos ya no se van a quedar callados, ellos ya se enfrentan, ellos se enfrentaron a mí, obviamente pues también con insultos, también violencia. De la misma manera, de la misma violencia, obviamente, pero yo ya cuando sentí esa violencia aquí, yo ya lloré, yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Y pues, se siente uno como un episodio que mi hijo se enfrentó a mí, o sea, como un hombre, como un lobo, él se enfrentó, ¡pum! Y en ese momento yo busqué un psicólogo y él me dijo que era por violencia, que por mamá y que cuánta violencia había visto yo. Y fue muy fuerte darme cuenta de que toda esa violencia yo la estaba creando, de que... Reflejando, o sea, que he creado un monstruo, como dicen por ahí las películas, o sea... Exactamente, y ese punto es supremamente fuerte, porque listo, ya fuimos del punto de que la mamá es la que educa al hijo, todas las emociones desde antes del parto, todos los pensamientos, querías o no tener hijos, el parto, será que sí, será que no, el miedo, van creciendo y ahora tú dices, creé un monstruo. Nosotros como hombres salimos allá a la calle, salimos allá al mundo como adolescentes, como jóvenes, ya 25, 30, 40 años, y si no entramos en ese punto de conciencia, es como que en cada mujer allá afuera vamos a ver a mamá, vamos a sentir a mamá. Entonces, ahí es donde vienen los violadores, ahí es donde vienen los criminales, ahí es donde vienen los asesinos, los pandilleros, los drogadictos, todo ese punto. Entonces, como de que el mundo está así, ¿por qué Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite toda esa maldad? O sea, estamos rompiendo todas las estructuras que nos han dicho de creación, que siempre es algo allá afuera, pero nunca hemos visto toda esa profundidad. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? ¿Cómo es el desarrollo de cuando tu hijo se enfrenta a ti? Uy, ¿qué pasó? No, o sea, claro, ¿seguiste en esa tónica de violencia o...? Sentí mucho miedo, o sea, en ese momento sentí mucho miedo, pero igual, pues, empecé a controlar, o sea, ya empecé a ejercer fue control hacia mí misma, entonces, porque yo dije, no, esto no. Entonces, la herramienta que tenía en ese momento era autocontrolo las emociones, o sea, controlar las emociones, literal. Entonces empecé a controlar las emociones, entonces obviamente, pero luego era peor, porque yo las controlaba, entonces yo como que... Y ya, me seguía, obviamente porque me seguía cagando, no había conciencia, me seguía cagando lo mismo, pero ahorita en intensidad al triple, entonces ahorita era más, pero ya era peor, porque cuando ya estaba allá era una bomba peor todavía, era más agresiva, sí. Era más
esa era peor, era Ya mucho como que peor. te desconocías. No, es que ya totalmente, o sea, me desconocía totalmente que él me dice, y ellos me dicen que yo decía cosas que yo digo, o sea, pues, o sea, no. Yo diría eso. Yo, por Dios, o sea, y literal, o sea, no sé, como que, pero realmente, más allá del fondo, siento tristeza, o sea, me duele, o sea, siento dolor, y muchas veces me quedo observándolos ahí, cómo ellos expresan eso, y con el enojo que dicen, y simplemente observo y siento como esa tristeza, me conecta ese dolor, esa tristeza que está en mí, como esa culpa tan grande, tan profunda que está ahí tan guardada. Ese punto es importante porque ya te diste cuenta, eso es otro punto muy importante, ya te diste cuenta que controlando los pensamientos no sirve, que haciendo mantras, que diciendo yo soy abundante, yo estoy tranquila, lo típico del coaching, de la programación, de los pensamientos positivos, que eso te lleva a un punto de mucho mayor caos. Entonces ahora sí que sí, ¿qué pasó? Ya lo intentaste todo, ya seguiste todas las estructuras que hay allá afuera, mentales, nada funcionó. ¿Qué carajos pasa aquí? ¿Qué hiciste en ese momento? Porque siento que ese es como el punto más clave en la transformación de tu relación con tus hijos y contigo mismo. Sí, ella fue como, no sé, yo empecé a clamarle cuando eso yo me tenía como este tema mucho como de clamarle a Dios, ¿cierto? Y yo pensaba, yo decía, bueno, Dios, dame sabiduría, dame sabiduría, necesito, o sea, porque yo decía, bueno, más conocimiento no, o sea, esto no me sirve para taco, o sea, dame sabiduría, sabiduría, yo decía, mostrame el camino, dame las señales, dame las señales. Y así fue, encontré un libro muy bonito que se llama Conversaciones con Dios, que fue un libro que, boom, habla de todo, absolutamente, la relación con pareja, la relación con los hijos, de la relación con la vida, la relación con... O sea, es un libro muy bonito, que yo no sabía nada de autosanación en ese momento. Yo en ese libro yo lloraba. Aunque la mayoría de cosas, obviamente, pues todo quedó registrado porque eso era lo que, pues ya uno está acostumbrado, a que todos, a que lo memorizaba y a que lo registro. Luego de eso comenzó la pandemia y en plena pandemia fue que yo conocí a Ricardo y ahí fue donde, boom, reventó y ha sido romper estructuras. Mi hija a mí me ha roto las estructuras, todo lo que quiera, porque ya ahorita con el proceso, y ha sido algo que ha sido bonito, porque yo viví también esa parte de la drogadicción en mi casa con mis hermanos, o sea, mi hermano mayor en la drogadicción, todos mis hermanos, porque yo tengo 4 hermanos, los 4 hermanos han pasado por proceso de drogadicción. Entonces yo decía como que bueno, es mi papá, porque mi papá también fue drogadicto, entonces mi papá, mis 4 hermanos, yo era la mayor, yo fui la que más sufrí como digámoslo, sufrí o viví esa experiencia de crear esa circunstancia de ese proceso de drogadicción, pero yo nunca, o sea, yo como que hice algo en mí como cuando uno hace como con ese enojo, o sea, pero no desde la conciencia, sino como yo no voy a hacer eso porque, y yo lo asocié desde ese punto, como desde el mismo enojo, pero no, ahí no hubo nada. Entonces, desde la voluntad, desde el pensamiento. Desde yo eso no lo quiero. Yo eso no lo quiero, y literal, pues yo nunca he cogido como, estaba como en ese camino. Y mucho rechazo hacia eso. Yo dije, tampoco voy nunca, entonces tanto daño me hizo la parte de los vicios, que yo nunca voy a tener una pareja viciosa. O sea, fui súper radical en mi vida. Yo dije, no, o sea, ni mierda, yo no me voy a permitir un hombre así, porque yo ya vi como mi papá o como mi mamá, o sea, no lo voy a hacer así. Y rechacé tanto ese punto de la drogadicción que, boom, o sea, cuando me cayó a mí, en mi hija, eso fue... En la propia casa. Y en la propia cara. Fue una cachetada durísima que para mí ha sido un proceso, pero ya hoy hay mucho, yo sé que hay muchas cosas que tocar ahí, que la raíz de que ella esté en ese proceso fue en el momento, yo lo siento que fue en el momento en el que yo dije, o sea, el rechazo tan profundo, tan fuerte que siente de mí, y porque las dos hemos hablado del tema, ella me dice, claro, y la relación era distorsionada absolutamente porque era adolescencia, entonces yo no la escuchaba, o sea, cero, y entonces no me interesa escucharla, sino que simplemente qué es lo que, o sea, no me interesa tú cómo te sientes, me interesa qué hiciste. Como ya cumpliste con tu tarea, no sé, con lo que nos han dicho, estudiar, tareas, trabajar, mirar por tu futuro,
Ese tipo de cosas. Total, pero cero cómo te sientes, cómo vas, no, o sea, no había una interacción de que ella me dijera, ma, me siento de esta manera, yo siento esto, porque yo estaba totalmente cerrada, porque yo no puedo mostrarme débil entre ellos, porque pues se me cae, o sea, yo soy el pilar, Sí. se me cae, o sea, si me caigo yo, ellos se caen. Es que es necesaria toda la historia y sé que es un video muy largo y las personas que vayan llegando a este punto van a darse cuenta porque romper todas esas estructuras de que velar por el futuro, los deberes, los urgentes, todo lo que la sociedad nos ha dicho que debe ser una mamá y una maternidad y un seno familiar, nos lleva a ese punto de conflicto con los hijos. Que los hijos como que crezcan sin rumbo, crezcan en todos esos temas que ya hablamos. ¿Y qué es lo que has visto tú más relevante en ese punto donde, bueno, ya te diste cuenta de todo el desmadre, empezaste a cambiar, empezaste a abrirte? ¿Cómo ha sido ese punto? ¿Conociste la autosanación, emociones, qué es eso, sentir, llorar, vulnerable? Ahora sí que sí romper toda esa estructura con la que viví, creé mi vida, y creé mis hijos y creé mis relaciones. Se empieza a romper eso. ¿Cambia algo? O sea, a partir de que ya intenté todo con la voluntad, ahora suelto el control y siento. ¿Qué pasa ahí? Obviamente, pues al principio es miedo al control, miedo a soltar el control, porque yo no, si pierdo el control, pues pierdo mis hijos, o sea, se muere. Como o sea, y es entrar en eso, y en un punto, con ella mucho en una parte, con él en la parte del suicidio, como querer decir, bueno, pucha, se va a morir, y con él también experimentar, con ella, con el niño en ese punto, con la niña también experimentarlo en el punto en el que hoy está en la drogadicción, y yo digo, o sea, hace días, por ejemplo, pasaba por una calle y observé una muchacha que estaba, no sé, tenía más o menos, póngale la edad mía, 30 y algo. Y o sea, no pude como aguantar las ganas o sea, como las ganas de llorar, de conectarme, porque yo llegué, pasé y boom, o sea, como que me conecté tanto con ella y la observé y vi una mujer bonita detrás, pero una mujer apagada, una mujer desgastada, o sea, el vicio ya la tenía totalmente desgastada, pero ahí en el trasfondo era ella me estaba conectando porque en mi mente me decía, su hija va a estar ahí, su hija va a estar en la calle, porque estaba en la calle, o sea, es como, o sea, mi hija se va a morir en las drogas. Entonces, el movimiento que yo he hecho, que hacemos mucho, es yo la voy a salvar, incluso también a él, o sea, yo los voy a salvar. Entonces, también he hecho ese movimiento de que yo los voy a salvar. Entonces, obviamente, muchas veces uno cae en la trampa de este tema de la autosanación, y cuando también lo hacemos con la mamá, con el papá, con las parejas, con todo el mundo, de que no, venga para acá que usted con esto se salva de cáncer, venga para acá que usted con eso se salva. Entonces, como también uno, porque todos hemos hecho ese movimiento en algún momento, y como de salvarla, como que bueno, venga, la autosanación, y ella, en algún momento ella empezó a autosanar, y empezó, y entraba en emociones, y boom, y reventaba fuerte, y hacíamos autosanación juntas. Pero luego ella misma dijo, no, es que yo esto lo estoy registrando. O sea, ella misma dijo, no, yo quiero alejarme de esto porque yo lo que estoy haciendo es registrando. Entonces yo no respeté como eso, sino como que, bueno, entienda, venga, mire. Entonces como que más yo quería meterle más control encima. Entonces obviamente también mucho choque con eso. Ha habido mucho choque como con eso, pero allá también todo ha sido como un proceso de, bueno, de entrar, caer, la embarro, pero bueno, ya vuelvo y me observo y vuelvo a mí, y entonces ya digo, pucha, soy yo, estoy controlando, entonces observo esa circunstancia y irla como soltando, y entonces también hubo mucho rechazo, porque también una de las cosas muy fuertes que se maneja con los hijos cuando están en el tema de la drogadicción, y en general, es que cuando ellos están en ese punto, nosotros generamos mucho odio y mucho rechazo, muchísimo, o sea, obviamente más el odio, o sea, el odio viene de fondo, del fondo, que pues también es miedo, pero lo que hacemos como en el día a día es rechazo, juzgar, porque entonces yo empecé a observar en ese movimiento que yo hacía, que cuando yo hacía eso, empecé a observar su comportamiento, que ella empezó a alejarse mucho, o sea, totalmente, absolutamente alejarse de mí. Entonces ya cuando yo ya volví a observar ese punto, fue volver otra vez a mí y empezar a ver que es que yo era la que estaba generando eso. Porque mira que, listo, el niño
el adolescente, el joven cae en la drogadicción, entonces como de que los papás se dan cuenta, porque eso nunca es como que, ay papá, mira, acabé de probar marihuana, ay papá, acabé de probar esta droga, ay papá, mira, me voy a emborrachar. No, siempre es como a escondidas, ¿no? Siempre es como desde esa rebeldía, desde ese, sí, pues me lo están prohibiendo, no me dejan salir, me controlan, todo es violencia, me voy con mis amigos a pasar la chimba, a divertirme, llego a la casa, otra vez el mierdero, entonces como de que, ¿qué carajos? Entonces el niño forma todo eso, la drogadicción, todo ese mundo, y el papá entra como en ese miedo, puta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? No, que mi hijo está drogándose, que mi hijo es un rebelde, que mi hijo es un grosero, que mi hijo tiene armas, que mi hijo apuñaló a esto, que mi hijo está en la cárcel. Se genera más control. Entonces, hijo, ¿te estás drogando? Ah, sí, te voy a meter a Alcohólicos Anónimos. Sí, te estás drogando, te voy a mandar a un colegio, no sé, de religioso, te voy a mandar a un internado, te vas de la casa. Es importante y es interesante ese punto porque yo también entré en eso, de te vas de la casa, o sea, yo también. Y entonces también fue observar y decir, y es muy fuerte porque cuando yo digo te vas de la casa, y yo lo digo, o sea, hay un momento, no es que te me vas, te largas, o sea, enojadísima, te vas, te largas de la casa, o sea, yo no quiero una marihuanera en la casa, o sea, más violencia, más rechazo, más rechazo, incluso ahorita en autosanación, porque es que autosanación simplemente es un camino, no es ya, hoy ya, no, simplemente es caer y, pucha, es crear es observarse. Y entonces, bueno, te vas, entonces te vas de la casa y no sé qué, y esto y lo otro. Pero entonces luego ya cuestioné, yo dije, ¿por qué quiero que se vaya de la casa? Ahí viene el golpe al ego. ¿Por qué quiero echarla? Si yo quiero quitarla del frente, no la quiero ver. No quiero que esté ahí, o sea, no quiero que me espeje. No quiero sentir lo que estoy sintiendo al ver que mi hija se droga. Total, no quiero verle esa cara como es o como está o ese proceso, o sea, yo no me quiero espejear en ella, entonces váyase. Entonces yo en ese momento como que, boom, el choque del ego como que, ¿sabes qué quiere que se vayas por eso? Obviamente cuando yo quiero que se vayas por eso. Otra cosa es que ya tomé la decisión y decir, ya cerré mi ciclo aquí, yo me voy, pero yo encima... Y que se vayan como desde la paz y desde el entendimiento, desde el diálogo. Sí, totalmente, desde otro punto muy diferente. No me voy porque estoy escapando de casa, porque en algún punto, no sé si a ti también te ha pasado, porque lo hacemos, o sea, yo también sentí en algún momento, yo quiero volarme de aquí, pero como sea, de mi casa, de tanta violencia, de tanto caos que yo vivía en ese momento. Y obviamente pues ella también, yo sé que algún momento ella, porque estuvo a punto de irse de la casa y también intentó irse y buscó ayuda a mi hermana, parece, pero yo también dije ahí no, y yo le dije a mi hermana no, y listo, y pues ya organicé y ya hablé y dije no, y me observé y yo dije, ¿por qué la voy a sacar? Simplemente observo. Entonces ya ahorita hay un punto que es en el proceso ahora en el que estamos, es que me duele, o sea, me duele mucho, me duele y yo sé que yo soy la responsable de entrar en eso, porque o sea, yo sé que hay un punto en mí, es muy fuerte, que yo tengo mucho odio hacia ella, y ese odio es lo que la ata a ella, porque nosotros hemos generado una relación muy diferente, o sea, muy bonita, en la que yo le he dicho, o sea, me pude abrir, le pude confesar a ella, le pude decir, es que cuando yo quedé embarazada, en el instante que yo me di cuenta, o sea, yo renegué inmediatamente de usted, pues ya se lo dije. O sea, obviamente no con enojo, sino se lo dije hablando en un tema de diálogo. A Alejo también le dije lo mismo, cómo había sido. Entonces es bonito porque desde ese punto ellos van comprendiendo cómo ha sido uno, porque muchas veces uno se calla esas cosas y dice, no, mi hijo, y yo sé que a muchos padres nos pasan, y pues de acuerdo a cómo haya sido esa experiencia de vida en ese momento, uno se calla todo eso y no, mi hijo, qué pena, o sea, ¿cómo le digo yo a mi hijo que yo lo rechazaba o que yo en ese momento no lo quería tener? Que no lo quería tener? Entonces yo digo, no, mi amor, yo a usted lo adoro, usted es mi adoración. No, realmente hay que reconocer, o sea, hay que entrar en un punto de que no tenga que tener ese sentimiento, esa emoción de odio ahí hacia ellos para poder soltarlo. Cuando tenga que ser. O sea, es un proceso por el que hay que pasar, pero simplemente es ir observándose. O sea, le decía yo a Esteban ahorita que hay momentos en los que yo la escucho y solamente escucharla, siento así como, siento
mucha rabia, o sea, mucho enojo, o sea, demasiado enojo cuando la escucho. Con Alejo la relación, hoy en mi presente, con Alejo la relación es más tranquila, con Alejandro la relación es mucho más fluida. El primero rechazaba la autosanación o el autoconocimiento, pero él de un momento para otro se ha metido mucho a eso, entonces obviamente eso es que estemos más conectados, que él conecte más conmigo, que saquemos tiempo y podemos quedarnos horas hablando, que él también me dice, porque también me dice, yo sé que dentro de mí, porque o sea, yo me quedo estupefacta y puedo observar el sentir en él, observar su sentir, cuando él me dice, es que cuando usted me decía que yo era una basura, que yo era una podredumbre, y yo me quedo como, o sea, yo puedo observar su enojo, esas emociones tan fuertes que él tiene hacia mí, y las acepto, no se las rechazo, no se las reprendo, pues no lo corrijo, simplemente no lo corrijo para nada, no lo corrijo. Y otra cosa es el autocontrol, y él también me ha roto muchas cosas, muchas estructuras, porque en él era que tenía que ir a la universidad, entonces que él ocupa en la universidad, que tenía que hacer lo que yo quería, porque entonces socialmente pues que querían los vecinos, que quería la gente, que quería, repito, pero él me rompió eso, me dijo, es que yo no quiero esa carrera. En ese momento no se dio eso, él le gustaba en otras cosas diferentes, entonces él dice, yo no quiero ir a ninguna parte. Ahorita en este momento yo le digo, bueno, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú que te conecta a ti? No porque yo te lo diga, porque yo te lo exija, no porque yo es que lo tienes que hacer, porque deberías. ¿qué sientes tú? Porque deberías, porque él también llegó en un punto de que, bueno, puta, tengo 20 años y soy un vago. Literal, porque yo también se lo había dicho, entonces también le reforcé eso, que ya estaba ahí, tengo 20 años, no hago nada. Entonces yo le decía, es que más allá de que sea vago o no, y yo que entré como en ese punto, luego volví de observarse uno y de entrar en ese conocimiento constante, yo le dije, bueno, cuando creé conciencia de eso, yo le dije, bueno, papi, ¿qué sientes tú dentro de ti que te conecta, que quieres hacer? Porque obviamente también de todo lo que él vivió, todo lo que hablamos ahorita, totalmente desconectado con absolutamente todo. O sea, no querer hacer nada y no conectar con nada. Entonces ese día hablando yo le decía, de lo que tú haces diariamente, qué es lo que tú haces con cariño, que te gusta, no por presión, porque yo te diga, ve y consíguete un empleo porque necesito que produzcas, porque ya estás muy viejo o lo que sea, sino porque realmente sientas dentro de ti, esto me conecta. Entonces ese día hablamos, hicimos una meditación muy bonita, nos abrazamos, ese día él lloró muchísimo, yo también lloré con él, sacamos muchísimas emociones los dos. Al otro día llegó y me dijo, ma, ya sé que me gusta. O sea, y fue como, boom, o sea, más lo que tú me dijiste. Entonces, es muy bonito porque son unos espejos, o sea, en el yo me espejo perfectamente y a veces, o sea, una historia muy bonita que les voy a contar es, hace días yo saqué, obviamente, pues, me enojé, no sé, le dije algo, no como en esos entonces, pero sí me enojé. Y es muy bonito cuando uno entra en este camino porque hay momentos de sí, enojo, de que sabemos que tenemos que ese rencor ahí, ¿cierto? Pero también hay momentos muy especiales cuando yo llegué y lo miré y yo le dije, no sé, algo le dije, no recuerdo muy bien, de que bueno, ya recuerdo que se tenía que poner a hacer, que hubo pasar, que había dejado los trastos sucios, no sé, pero enojada. Y él simplemente... O sea, yo no alcancé a que se hubiera puesto que me enojaran punto, sino que él llegó, estaba frente a mí, me miró, o sea, y en ese momento él me miró como con tanto amor, como con tanta compasión, a pesar de que yo estaba amputada, que o sea, yo me desarmé y simplemente me dijo, se rió, se sonrió y me dijo, ma, venga, yo la abrazo, mamá, sé lo que necesitas que yo la abrace. Uy.
¿Cuántas veces en la familia no hemos querido hacer ese tipo de cosas? Y no es que ella y yo seamos familia, somos amigos, ¿sí me hago entender? ¿Cuánto hemos evitado que pasen ese tipo de cosas? Un abrazo. Creemos que el conflicto, la pelea, el control, el corregir es lo normal. Porque así lo han hecho todos, así lo hicieron mis papás conmigo, así lo hicieron mis abuelos, así lo hace la vecina, así lo hace mi amigo, así es todo. Y no lo rompemos, nunca lo cuestionamos. Siempre nos quedamos en el mismo punto de violencia y así vamos afuera a generar más familias, más familias. Así vamos a generar más relación. Así, en esa humanidad, con esa insensibilidad y con esas barreras, hemos generado guerras, hemos generado pobreza, hemos generado carencia, hemos generado muchos sistemas que nos alejan de nuestra humanidad, de ese contacto humano. Entonces yo ya no te quiero ver, ya no te quiero abrazar, ya no quiero hablar contigo, ya no quiero profundizar contigo, ya no quiero abrir mi corazón contigo. ¿Cuántas veces? Qué bien que esto queda grabado, porque aquí no estamos jugando a ser los perfectos, los que ya sanaron, los que ya tienen una familia perfecta. Eso se va construyendo, así como hemos construido una familia donde todo era disfuncional, digámoslo así, así mismo se va construyendo un ambiente sano para sentir, para ser vulnerables. Entonces se vuelve algo totalmente nuevo para ese registro de violencia, donde decimos, pues sí, a mí me criaron así, sí, yo nací así, sí, yo me crié en un barrio así, sí, mi familia, esto, no lo necesito. Por ahí hay música, hay mucha música que habla de eso, mucho rap y muchas cosas de esas donde hay mucho rencor hacia el hogar, no solamente a la casa, sino hacia las figuras paternas. Entonces, muy interesante eso, que la gente que esté viendo esto pueda cuestionarlo, si sienten ganas de ir y por fin quitarse esa careta de fuertes y hablar con sus hijos, expresarles todo lo que llevan por dentro, abrirse, abrazarlos, que la gente pueda accionar, que la gente pueda abrirse, que la gente pueda generar algo distinto en su vida. Sí, que se pierda ese autocontrol de la comunicación y poniendo otro punto también con él de la comunicación, que yo no lo comprendía. O sea, yo no entendía que él era una persona muy especial, una persona muy amorosa, una persona muy tierna, una persona que me mostró muchísimo cariño, pero que él no se abría porque ¿quién va a querer abrirse con un ogro, por Dios? O sea, pero en el momento en el que yo ya me he mostrado, o sea, recibo mucho amor, recibo mucho cariño, recibo muchos abrazos de él, en mí también recibo mucho de él, incluso de la niña, a pesar de que está pasando por este proceso, de todas estas circunstancias por las que hemos vivido. Ella ya recibe, ella me dice, mami, te amo, yo también soy mi amor, te amo. Yo a veces la veo que entran emociones y la dejo quietecita, la dejo fuerte, la observo. Ayer entré yo en una emoción muy fuerte, ella lo vio y bueno, ya me acosté y bueno, esta mañana me decía, mami, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo te sientes? Entonces eso es bonito porque es ir transformando, o sea, es ir abriendo esas capas, es decir, yo como mamá, pero soy yo como mamá y como papá, abrirme, porque nosotros lo único que hacemos como padres es exigirles a los hijos, o sea, somos como un general, o sea, simplemente les exigimos porque de nosotros tenemos que cumplir la estructura social de papás y eso no es, ahí no hay apertura, ahí no hay amor, ahí no hay conexión, o sea, ahí no hay absolutamente nada, ahí sí vamos a perder los hijos, ahí sí estamos perdiéndonos a nosotros mismos, porque realmente como padres nos estamos perdiendo a nosotros mismos y perdemos también lo que decimos que valoramos tanto, lo que un padre dice que valora tanto, que yo por mis hijos daría la vida, de que mis hijos son todo, de que yo haría cualquier cosa por mis hijos, pero es una práctica, tal vez no se ve muy en profundidad. No, porque es la incongruencia absoluta, la incongruencia absoluta. Entonces, o sea, yo hoy me siento totalmente agradecida, o sea, infinitamente me siento agradecida por este proceso de autoconocimiento, de
de darme ese amor a mí misma, de cómo yo he visto, cómo yo he ido cambiando, he ido transformando desde adentro hasta la parte física, hacer ejercicio, mi alimentación, o sea, un montón de cosas que también eso repercuten en ellos, porque obviamente, pues, ¿quién es la que hace alimentación en la casa? Mamá, y los hijos comen lo que mamá hace. Mi mamá alimenta por el cordón umbilical. Literal, entonces eso también ha sido transformarlos a que ellos, y no desde la obligación, simplemente, por ejemplo, mi hija mucho como en eso, como que bueno, yo como, ay ma, entonces yo, venga, yo como lo que yo también estoy consumiendo. Alejo también muy consciente con muchas cosas, el tema de las gaseosas, de tanta comida chatarra, o sea, muchas cosas, o sea, como eso que uno como mamá también va transformando, o sea, son cosas que aparentemente uno en el día a día de lo cotidiano, por decirlo de alguna manera, no lo logra percibir, pero cuando uno a veces como que habla de ciertos, nada, o sea, uno como que a veces ciertas cosas, uno las observa y uno va como ahí uno como, uy, no, como voy transformando eso. En mí con el tema de la niña, es cómo yo he ido transformando también esa relación desde esa parte triste y dolorosa que yo siento que está ahí, que hay una tristeza muy fuerte, que hay una tristeza muy profundo, que en ella hay un abandono muy fuerte también, que yo lo puedo percibir, pero que en este momento de mi vida no me autoflagelo, o sea, no me forzo, no me autoflagelo, o sea, hay cosas que las he ido de acuerdo a como yo voy experimentando, como la vida me va mostrando esta realidad, yo la voy experimentando, yo he caído, claro, en forzarme, en esforzarme, bueno, tengo que sentir para sanar, y no es así, o sea, caigo en cuenta de eso y digo, bueno, pucha, ¿qué estoy haciendo? O sea, y vuelvo otra vez como de ceros, y vuelvo a mí, y vuelvo a ceros, y eso es lo que tenemos que hacer todos, porque nosotros entramos en ese punto que también la autosanación la intelectualizamos tanto que nos hacemos un 8 ahí en ella, entonces decimos, bueno, sí siento, y entonces, pero no sé por qué no estoy sintiendo, y no entiendo por qué no estoy sanando, porque tampoco estoy aceptando el presente que tengo, lo llevo al futuro, y entonces eso se me vuelve como una loquera, y soy como loca, ¿no? Pero como que ¿por qué no duermo bien? ¿Por qué no descanso? ¿Por qué me siento tan agotada? ¿Por qué me siento tan cansado, tan cansada? Porque en algún momento a veces, boom, el cerebro nos hace como, boom, ese movimiento del ego. Veo que hay muchas cosas que faltan por profundizar. ¿Qué te parece si lo dejamos por capítulos? Que la gente pueda profundizar este capítulo, que deje sus dudas, que deje sus preguntas. Y sí, nos vamos a seguir profundizando en cómo es ya ahora sí que sí ese proceso día a día, momento a momento, desde que, no sé, nos despertamos hasta que nos acostamos. Cómo es toda esa comunicación, cómo es todo ese diálogo, cómo es toda esa transformación. Que la gente vea que esto no es algo de imaginación, que esto no es algo etéreo, que esto no es algo de, ay, tuvieron suerte, de que, ay, tan de buenas ellos, como tienen buena relación de la noche a la mañana, ¿no? Que la gente vea que esto es algo que requiere responsabilidad de parte y parte. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen dudas, si tienen preguntas, yo sé que van a salir muchísimas cosas que ustedes puedan observar de su relación padres e hijos, ya si eres hijo, si tú que eres padre y estás pasando como por un momento caótico con tus hijos, o si estás transformando, o si también quieres transformar esa parte, que dejes tus dudas, tus comentarios. Voy a dejar aquí las redes sociales, puedes decir y preguntar lo que quieras. Entonces, no sé si quieres agregar algo último para que dejemos el video hasta aquí. No, lo único que puedo decir es, para las personas que alcancen a llegar esta información, hay que empezar para transformar esa relación afuera con nuestros hijos, lo primero que hay que hacer es empezar a transformar esa relación que tenemos con nosotros mismos, porque desde el autoconocimiento vamos a abrir una puerta muy grande a la comprensión, a la compasión con ellos. Entonces es impresionante cómo se empieza a ir paso a paso, según el proceso de nuestra vida, a ir transformando. Y yo hoy siento, o sea, me siento muy contenta. Sí, hay este tema, pero yo no puedo corregir las cosas, yo no puedo correr y pasarme este presente que yo tengo de la A a querer ir a la Z, porque simplemente mi ego me lo dice que es lo que Cristina quiere. El ego de Cristina quiere, pero no es así de sencillo. Y desde la corrección, desde el juzgarla, desde el rechazarla, desde echarla, desde juzgarlos,
no hay absolutamente nada, porque yo entre más las alejo, menos me observo en ellos. Claro. Menos van a ser un espejo para mí. Y lo teso de este tema de los hijos es que uno más fácilmente se puede espejar como reflejar en otras personas de la calle, pero a veces en la familia se nos vuelve tan cotidiano, porque es algo de verlos día a día, que uno lo hace tan común, pasó un momentico de caos, pues pasó ni le presto atención, no lo observo o no voy a mí, o sea, no, simplemente lo dejamos porque eso, y es muy fuerte, porque verse en ellos es más fuerte, porque ellos son los que más nos reflejan esas emociones y es muy doloroso, o sea, entrar en eso es muy doloroso, es demasiado fuerte. Entonces, pues no sé qué más tendrás que agregar. Pues sí, ya vamos a dejar este video hasta aquí. Entonces, como les digo, dudas, preguntas, cualquier cosa, mis redes sociales, los comentarios. Si llegaron hasta esta parte de este video, si fueron valientes para ver esto, para abrir su mente y su corazón a esta información, súper. Nos vemos en el siguiente video.